título del mensaje tiene por nombre La Biblia, tu tesoro inagotable. No sé si ustedes tengan algún tesoro o si se dan cuenta de lo que significa tener un tesoro, pero es algo muy valioso. Y si pensamos en la Biblia y el mensaje de hoy que habla que es inagotable, significa que la palabra de Dios no se acaba. Y eso es algo real para nuestras vidas. ¿Qué tan importante es la palabra de Dios? Mira, una sola palabra. Dios me mostraba ahora en el tiempo de ayuno y oración que tuvimos como iglesia. En uno de los días de la semana que leíamos el devocional, de la importancia de lo que es la palabra de Dios. Y Dios me lo mostró uno de esos días. Entonces quiero hablarte de una historia que me sucedió, en donde como una sola palabra te puede cambiar la vida. Mira, como te platicaba, en ese tiempo de ayuno, uno de esos días me levanté y me sentía muy enfermo. Y todo ese día estuve acostado en cama porque traía como gripa y me sentía muy mal, el cuerpo cortado, dolor de cabeza, ya te imaginarás. Entonces, tenemos como costumbre que a las 7 de la tarde, es un reloj que ya está muy calculado. Mis perros, cuando se llega a esa hora, sácame al parque y quiero hacer mis necesidades. Ya están como bien entrenados en esa parte. Entonces batallé un poco, no quería salir, la verdad. Y me esforcé, me cambié y pues ahí voy con ellos al parque. Cuando voy caminando, me acerco a una de las esquinas del parque, cerca de la calle, y entonces, en ese momento, escucho a unos niños que vienen corriendo y que vienen hablando, y volteo y los veo, y ellos vienen corriendo hacia la calle. Entonces, eran los niños tan pequeños que por su estatura, yo calculé que uno tenía 5 años y el otro 3 años. El de 3 años corría así de una manera muy torpe. Entonces, lo primero que hice fue voltear hacia la calle para ver si no venía carro. Y sí venía un carro, ahí venía. Entonces en ese momento mi mente calculó que a la velocidad que venía el carro y a la velocidad que venían los niños, iba a haber un encuentro trágico. Estaba calculado exactamente que se encontraran. Pero como a mí me separaba de ellos unos arbustos, lo único que pude hacer en ese momento y la manera en que reaccioné fue gritar ¡cuidado! Y entonces el mayor que iba enfrente, al filo de la banqueta de donde estaba el parque, se detuvo. Y luego venía el otro chiquito atrás de él y no supo qué pasó, pero se detuvo. Entonces pasa el carro y volteo a ver el carro y venía un señor de edad muy avanzada y traía unos lentes así grandes y muy gruesos, y luego todavía traía su cabeza estaba pegada al volante y sus ojos así, miren, en donde casi no veía, y aparte no había un buen alumbrado ahí. Entonces yo me di cuenta, dije, algo pasó. Ahí entendí, ahí Dios me dijo, una palabra puede cambiar la historia. Si una palabra de exclamación, de alerta ante el peligro de los niños hizo que ellos no tuvieron un encuentro trágico, ¿qué podemos esperar de toda la Biblia para nuestras vidas? La inocencia ante el peligro, iglesia. Ahí me di cuenta de la inocencia de los niños. Ellos iban corriendo, iban a pasar, ellos no saben que pueden morir, ellos no saben qué pasaría si los atropellan, ellos no tienen esa conciencia, pero nosotros sí, y es lo que Dios me estaba mostrando. Si tú estás consciente, sé consciente de lo que significa y la importancia de la palabra. Miren, yo le salvé la vida a 2 niños. Ellos jamás, ¿sabes qué? Empecé a meditar mientras seguía yo en el parque con mis perros, empecé a meditar y decía, le salvé la vida a 2 niños y ellos jamás se darán cuenta. Pude verlos en el futuro a ellos siendo hombres de bien. Estuve en el momento y en el tiempo y en el espacio correcto para que no sucediera. ¿Qué hubiera pasado? Pensé, si yo en mi malestar me hubiera quedado acostado.
hubieran muerto esos niños. Yo tenía que estar ahí, yo creo esa palabra, iglesia. Así es que te quiero hablar de algo que le pasó, hablando de la importancia de la palabra a la iglesia de Tesalónica. Leamos primera de Tesalonicenses 2:13 y dice: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibieron la palabra de Dios, que oyeron de nosotros, la recibieron no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en nosotros, los creyentes. Esta iglesia era una iglesia joven. Era de las primeras iglesias que se levantaron después del ministerio de Jesús. Y Pablo, al verlas, da gracias, porque ve cómo recibieron con fe la palabra de Dios. Y si tú y yo disponemos nuestro tiempo, nuestra vida para leerla, su Espíritu Santo va a actuar poderosamente en nosotros. Es la importancia de la palabra. Ahora ve otra iglesia, caso contrario, la iglesia de Jerusalén. Las primeras 2 generaciones de creyentes, ellos eran judíos, cristianos judíos. Hebreos 4:2 dice, vean lo que le pasó a esta iglesia. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. La iglesia de Jerusalén tenía un avance sobre todos los pueblos. Ellos tenían la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Pero cuando escucharon de Jesús las buenas nuevas, no les fue de provecho. Porque no tenían fe. Porque seguían en la religión. Hebreos 4:12 más adelante dice, porque la palabra de Dios, yo ahora estaba leyendo Hebreos y veo cómo se les habla fuerte al pueblo judío. Vean lo que dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Penetra hasta el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Tengan presente algo. Cuando ustedes están leyendo la palabra de Dios, la Biblia también te está leyendo a ti. La palabra es viva. Y siempre que la leas debes de tener algo en cuenta. Va a sacar a la luz aquellas cosas, aquellas conductas negativas que tú considerabas normales en tu manera de vivir. No para condenarte, sino para cortar lo malo. Por eso es una espada. Te las va a revelar. Y si tú al momento en que lees la Biblia debes estar consciente de lo que te está hablando el Señor. Si acudes a la Biblia y permites que ella te examine, entrará al lugar más profundo donde ninguna herramienta humana puede llegar. Y te va a mostrar las acciones. Esto se me hizo muy interesante. La palabra de Dios te va a mostrar las acciones, los hábitos, las actitudes que perjudican tu salud física y mental. Eso es lo que la palabra hará por ti. Porque, por ejemplo, si eres una persona perezosa, te lo va a mostrar, o si eres orgullosa, o si tienes vicios, o si eres una persona que batalla para perdonar, o tienes una mala alimentación, o eres una persona grosera, o te estresas muy rápido, o eres un hipócrita, o eres un pesimista, la palabra de Dios te lo va a mostrar. Pero ¿qué va a pasar? ¿Te vas a quedar con que te lo muestre o vas a hacer un cambio en tu vida? Porque quizás todo esto que te estoy hablando afecta, como te digo, tu salud física y mental. Pudiera ser que eres una persona insegura o sedentaria, o tienes una doble vida. Aquí eres alguien y allá afuera eres otro. O quizás eres una persona quejosa o infiel, o tienes mala higiene, o eres un corrupto en tu manera de vivir. O quizás te frustras rápidamente, no eres de los que no aguanta la frustración. O quizás eres una persona desordenada o que vive en aislamiento. La palabra de Dios, ten presente, ella te va a estar leyendo y te va a estar exhortando a que hagas cambios. Hay algunos resultados específicos que se producen al leer la palabra de Dios.
Y el primero de ellos es, si usted no tiene fe, puede obtenerla. Porque me puedes decir, Señor, perdón, Richie, tengo poco de que conozco al Señor. ¿Cómo voy a tener fe si tengo un poco en que lo conozco? Bien, Romanos 10:17, qué bueno que me preguntaste. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así es que dispóngase a leer la palabra de Dios, a congregarse los domingos, los martes cuando tenemos servicio, ahora que van a iniciar los grupos, ahora que están los eventos de Superwoman, ahora que vamos de repente como a la casa del migrante. Dispóngase a leer la palabra de Dios en su casa también. No se espere solamente a los eventos. Si usted quiere ser un gigante, ¿quién quiere ser un gigante en la fe? Si usted quiere, ahí te voy a dar un tip. Nada más dos levantaron la mano. Si usted quiere ser un gigante en la fe, solo debe de intercambiar dos cosas. La cantidad de tiempo que pasas leyendo la palabra de Dios contra la cantidad de tiempo que pasas frente a tu celular o la televisión. Cambia esas dos cosas nada más y te vas a sorprender de cómo vas a crecer en las cosas de Dios. Otro resultado que produce leer la palabra de Dios es la vida de Jesucristo en nuestro interior. A esto se le llama el nuevo hombre. Se desarrolla, este nuevo hombre se desarrolla, crece, se fortalece y madura de la semilla de la palabra de Dios. Santiago 1:18 dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Fue en su voluntad. Si tú y yo estamos aquí es por su voluntad. Juan 1:13 dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad, ni de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Tú y yo somos creyentes porque Dios así lo quiso, iglesia. No es que nosotros lo hayamos buscado a Él primero. Luego, claro, fuimos llamados y tenemos que responder a ese llamado. Pero Él dio el primer paso. Dios dio el primer paso. Él nos llamó. Él tocó a nuestra puerta de nuestro corazón. Primera de Pedro 1:23 dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. La palabra de Dios es esa semilla que no cambia ni se deteriora como la del mundo. La palabra de Dios no muere. La naturaleza de esta semilla determinará la vida y el fruto que nosotros demos para los demás. Primera de Juan 3:9 dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Y aquí me voy a poner de ejemplo porque esto es algo muy profundo. Como tú sabes, somos seres tripartitas, alma, cuerpo y espíritu. Nuestra alma y el cuerpo es lo que hemos sido toda la vida. Pero, por ejemplo, yo, cuando recibí al Señor en mi corazón, eso fue en el 2001. Fue algo muy real, algo muy poderoso. No se me olvida cómo sentí en mi corazón, en mi estómago, la necesidad de ir ese domingo a la iglesia y entregar mi vida al Señor. Eso jamás se me olvida, lo tengo muy presente, cómo fue ese momento. Pero eso no significa que yo no haya pecado desde el 2001. Desearía no haber cometido ciertos pecados. Desearía no haber cometido muchos errores, ni haber dicho muchas palabras hirientes. Pero, sin embargo, ha nacido en mí un nuevo hombre que proviene de una semilla incorruptible. ¿Cómo lo sé? Ese es mi espíritu. Mi espíritu ha logrado con el tiempo conectarse con Dios. Es esa parte que yo tenía abandonada. Solamente era mi alma y mi cuerpo, mis pensamientos, mis emociones. Pero aún así, yo estoy consciente de que ese nuevo hombre vive en mí. Entonces, la clase de vida
que llevemos dependerá de la naturaleza que nos controla. O me dejo ir por el viejo hombre o por el nuevo hombre. Vamos a llevar esta parte en lo natural y en lo espiritual. Mira, en el plano natural, cuando nace un bebé, ese bebé necesita un alimento conforme a su edad, ¿verdad? No le puedes dar un pan, no puedes darle carne. Y ese bebé necesita que sea un buen alimento, porque si no le damos un buen alimento, empezará a debilitarse, se enfermará y posteriormente morirá. Lo mismo sucede con el cristiano nacido de nuevo en el plano espiritual. Porque ciertamente con nuestra boca recibimos al Señor como nuestro Señor y Salvador. Ese es el nuevo hombre, pero ese nuevo hombre, ¿cómo se alimenta? ¿Cómo alimentamos ese nuevo hombre? ¿Cómo llevamos nuestras vidas? Terminará como el bebé, enfermándose y morirá. Así es que lo maravilloso de la Biblia es que es la semilla que produce la nueva vida. Y esa nueva vida es alimentada por la palabra de Dios. Es quien nutre, la palabra de Dios es quien nutre al nuevo hombre. Hablemos de la leche espiritual. Dice 1 de Pedro 2, 1, 2. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcas para salvación. Esto es algo que yo pienso. Si tú tienes poquito en el Señor, no sé, de 5 años hacia el día de hoy, menos de 5 años conociendo al Señor, tú necesitas la lechita espiritual pura. ¿Por qué? Y aquí hay 3 palabras de las que te quiero hablar. Dice primero, desechando pues toda malicia. La palabra de Dios te va a decir, lo primerito que Dios empieza a trabajar es a tu carácter. Quita esto, ya no hagas esto, y luego conscientemente lo empezamos a ver. Te empieza como a redarguir algo. Oh, el Señor creo que me está llamando la atención aquí. Te empiezas a dar cuenta que si eras un enojón, hoy tengo que cambiar esto. O si eres muy pesimista, el Señor te lo muestra y tú dices, oh, lo tengo que cambiar. Entonces primero el Señor te dice, deséchalo. La segunda parte que leíamos ahorita es, desea como niño la leche espiritual. Y desear nos lleva a poder tener un encuentro con Dios por medio de la lectura de la palabra. Porque si lo vemos de esta manera, como linaje bendito Guadalajara, somos un bebé. Por eso Dios está poniendo estos fundamentos como iglesia, para que volvamos a las bases. ¿A qué? A leer la palabra de Dios. Él está poniendo sus fundamentos en todo este año. Y después dice la palabra para que crezcan. Porque si no crecemos, perderemos la vida que recibimos. Por ello debemos aprender a alimentarnos de la palabra de Dios, así como lo hacemos en lo natural. ¿Cada cuánto tiempo comemos? Diario. Dígame quién no come diario aquí. Comemos diario, ¿verdad? ¿Cuántas veces comemos al día? Pues 3, o sea, mínimo, ¿ah? Y en intermedios, pues un panecito, o sea, ¿por qué tendría que ser diferente con la palabra de Dios? Así es que si tienes poco tiempo conociendo al Señor, no es para que te sientas mal, sino que yo solamente quiero recomendarte que necesitas leer, que empieces leyendo algo fácil de digestión, como el Evangelio de Juan, y después brinca al libro de los Hechos de los Apóstoles, para que veas, en el Evangelio de Juan te habla de la vida y ministerio de nuestro Señor Jesucristo, de una manera muy práctica y digerible. Vas a conocer ahí el corazón de Jesús. Y el libro de los Hechos te va a enseñar cómo debe de ser la iglesia de Dios, qué es lo que Él estableció como iglesia. Así es que quiero recomendarte 4 cosas. La primera, lee la Biblia diariamente. Por la mañana, antes de que hagas cualquier cosa, lee la palabra de Dios. Y antes de que te vayas a dormir, lee la palabra de Dios. Y verás un crecimiento espiritualmente en tu vida. La segunda actividad es, acompaña tu lectura con un tiempo de oración. Una vez que tú leas la palabra, ahí mismo
ten un tiempo de oración. Porque como te comentaba, cuando tú lees la Biblia, cuando tú lees la Biblia, Dios te está hablando a ti. Y cuando tú oras, tú le estás hablando a Dios. De modo que si juntas la lectura de la palabra con el tiempo de oración, lo que estará sucediendo es un tiempo de comunión con Dios. Eso es una relación personal con Dios. No sé si lo estás haciendo así. Otra actividad que debes hacer es confiese su fe en tu trabajo, donde sea que sea tu círculo social, confiesa tu fe. Es importante que otros sepan que tú crees en Jesús, porque si no la confiesas se va a marchitar. Y quizás Dios quiere poner frente a ti a alguien en una situación difícil. ¿Y sabes a quién se va a acercar? Él conoce a Dios. Él tiene una relación fuerte. La gente lo ve, iglesia. A muchos de ustedes les ha pasado, se les acercan personas. Oye, tú conoces a Dios, ¿verdad? ¿Puedes orar por mí? A mí me mandan mensajes, ora por mí porque Dios te habla muy claro. Dios quiere que confieses tu fe. La cuarta actividad que te quiero recomendar es procura la comunión con otros cristianos. Haz relaciones aquí, entre nosotros. Los cristianos de forma solitaria no prosperamos. Cada quien, aquí no es así, es algo que la verdad me admira. Que se acaba el servicio y nos quedamos a platicar y a veces hasta nos tenemos que correr porque no se quieren ir. Eso es bueno. Eso yo lo puedo ver, que aquí hay una buena comunión. Necesitamos estar juntos. Y aparte, pues nos reunimos aquí para leer la palabra con regularidad. Ahora, hablé ahorita de la leche espiritual, pero la palabra también habla del pan. Veamos Mateo 4, 3, 4. Esto sucede cuando Jesús es bautizado. El Espíritu Santo lo lleva al desierto y durante 40 días y 40 noches Jesús está ayunando. Entonces viene el tentador, viene Satanás y le dice, si eres hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan, porque sabía que ya traía mucha hambre. Diles a las piedras si eres el hijo de Dios. Entonces Jesús le responde y le dice, vean con qué le respondió. Con la palabra de Dios. Le responde, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lo que Jesús nos está dando a entender es que el pan en lo natural es lo que la palabra de Dios es en lo espiritual. Todo está aquí en la mente, iglesia. ¿Qué es el pan que le estamos metiendo a nuestra mente y nuestro corazón? ¿La televisión, toda la serie, el celular? ¿O realmente la palabra de Dios? La Biblia no es solamente un libro, es Dios mismo hablándonos. El pan, si hablamos del pan aquí en Guadalajara, en Jalisco, el pan es la base de la alimentación de las personas. El bolillo para los chilaquiles, las tortas, los lonches. Esa es nuestra base. Los lonchesotes están bien ricos, que una vez nos trajeron. Entonces Dios sabe perfectamente lo que necesitamos oír, por eso nos la dejó por escrito. ¿No se te hace extraño que Dios se haya tomado el tiempo necesario durante tanto tiempo con todos los escritores para dejarnos por escrito lo que Él quiere que escuchemos? Así es que, ¿pero qué pasa? Mira, Pau, ahí en mi mochila, abre la bolsa de arriba. La de arriba. Ajá. Ahí, compré un pan hace unos días. ¿Me lo puedes pasar? Pues lo compré hace como 4 días. ¿Cómo crees que esté? Duro, seco. Pero, ¿no sería mejor que vivamos del pan fresco de cada día? En vez de tener así la palabra de Dios, de tenerla. ¿Hace cuánto no abres la Biblia? O eres de los que un día sí, un día no, o pasan semanas, ¿por qué tenerla ahí?
este ya está echado a perder. Lo mismo sucede, se seca tu Biblia si la dejas ahí. Vivan del pan fresco, está bien rico el pan, cuando está fresquecito o no. Luego viene otro nivel, un nivel avanzado. Hablamos de la leche, hablamos del pan, pero hay un nivel avanzado, esto es para los que ya tenemos mucho tiempo en el Evangelio. Es un nivel avanzado, la palabra habla del alimento sólido. Leamos Hebreos 5, 12, 14. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tienen necesidad de que les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y han llegado a ser tales que tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. Esto es para los que ya tenemos mucho tiempo en las cosas de Dios. Porque es niño, dice. No ha crecido. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. ¿Cómo vas a llegar a la madurez? ¿Para tomar mejores decisiones? ¿Para saber qué hacer con todas las circunstancias de tus vidas? Leyendo la palabra de Dios, el alimento sólido. Esto es un proceso, ¿eh? Esto no es magia, esto es poco a poco. Los hebreos eran judíos creyentes, te lo dije hace un momento. Y los exhorta, lo que está diciendo el autor de Hebreos es, ya no sean niños. O sea, porque están con que, es que me siento mal porque no me saludaron. Ya deberían estar creciendo en algunas cosas. Tu nivel de desarrollo espiritual depende, como lo leíamos ahorita, del número de años que llevas como cristiano y por la clase de alimento que consumes. ¿Cómo se crece? ¿Cómo se madura? Es un asunto de práctica de lectura cotidiana de la palabra. Y no solamente es leerla, es practicarla. Porque esa es otra. Muchos nada más la leen, pero no la practican. Así es que la Biblia arroja luz sobre toda situación. Hebreos 5:14 lo leíamos al final. La madurez se alcanza para que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. La madurez en las cosas de Dios hará que no seas engañado o por modas. Humanismo, igualdad. Todas estas filosofías han explotado y manipulado a las personas por todo el tiempo. Por eso a veces viene alguien y te habla de algo y la gente se va con toda la corriente, que no conoce la palabra de Dios. Pero al estar nuestros sentidos ejercitados, podemos discernir el bien y el mal y evitará que te tragues todo lo que el mundo te ofrece, incluyendo falsos maestros de la palabra. La gente se traga todo. Alguien habla y todos lo toman como verdad. Y lo creen porque no se esfuerzan a leer la palabra de Dios. Y de ahí nacieron todas las filosofías satánicas como el machismo, el feminismo, el empoderamiento, la igualdad de género, etc. Mientras más leas y vivas la palabra de Dios, más vas a poder discernir y nadie te va a poder engañar. El tercer punto del que te quiero hablar es que es otro resultado que produce leer la palabra de Dios, es la iluminación mental, luz para tu mente. Leamos el Salmo 119, 130 y dice, la exposición de tus palabras alumbra y hace entender a los simples. Lo que habla el versículo es que nuestra mente se alumbra y tiene entendimiento y conocimiento de una manera muy simple. La palabra de Dios es muy simple, es muy sencilla. Jesús la predicaba de esa manera, con historias, para que se les quedara en la mente, en el recuerdo y en su corazón. ¿Por qué? Porque toda persona que no está en Cristo está en tinieblas. El mundo, te voy a decir algo, en el mundo natural nada reemplaza a la luz. Te estoy hablando de lo natural. Ahorita te voy a poner un ejemplo. No hay cosa que pueda hacer lo que hace la luz.
Alex, ¿me puedes hacer favor con las luces? Así está nuestra vida sin Cristo. Ahora quiero decirte algo. ¿Cómo nos deshacemos de esta oscuridad? Quiero pedirle a los hombres que se pongan de pie, nada más los hombres, y con sus manos, miren, ahorita está el aire acondicionado encendido y está corriendo el viento, no sé si lo sienten. Quiero que los hombres con sus manos me ayuden a empujar la oscuridad. Ayúdenme, háganlo como yo. Háganlo, ayúdenme, no los veo. Como que no avanzamos, ¿verdad? Ok. A ver, Alex, ¿me puedes ayudar a abrir la puerta? Creo que por eso no se salía la oscuridad. Ok, vamos a hacerlo otra vez. Ayúdenme a empujar la oscuridad. Háganlo, ayúdenme. No me dejen solo. Bueno, no funcionaba. Tomen asiento. Creo que lo más correcto que funcionaría era que encendamos la luz. Alex, ¿me puedes ayudar a encender la luz? ¿Y sabes cómo se enciende la luz en lo espiritual? Leyendo la palabra de Dios. Leyendo la palabra de Dios. ¿Se dieron cuenta qué rápido la oscuridad dejó de existir? Así pasa lo mismo con la palabra. Abra su corazón y su mente a la palabra de Dios. Permita que la luz de Dios entre en su vida. Es algo tan simple. La Biblia dice las cosas más complejas en los términos más simples, en lo más profundo. Primera de Pedro 2:24 dice, Él llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuiste sanado. Ese es el resumen del Evangelio de Cristo. Ese es un ejemplo tan sencillo. Así es que quiero aconsejarles, sean sencillos al momento en que leen la palabra de Dios. Sean honestos, abran sus corazones, díganle sus verdaderos problemas. No encubra nada, deje que la palabra de Dios le dé el entendimiento y le proporcione lo que necesita. Salmo 107:17 dice, fueron afligidos y los insensatos a causa del camino de su rebelión. Esto pasa cuando conoces a Dios y no obedeces su palabra. Fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Su alma abominó todo alimento. Su alma abominó todo alimento. Y llegaron hasta las puertas de la muerte. Pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra. Jehová envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Estos son los tres grandes actos de misericordia de Dios para nuestra vida. Envía, nos salva del pecado, nos sana de la enfermedad y nos libra del poder de Satanás, enviando su palabra. Ponte de pie, quiero concluir con lo siguiente. Proverbios 4:20-22. Este es Dios, este es Jesús mismo hablándonos. Escucha lo que dice. Por eso te digo que la Biblia te habla. Hijo mío, está atento a mis palabras. Cierra tus ojos y entra en la presencia de Dios en este momento y escucha lo que Dios está hablando a tu corazón. Hijo mío, te amo. Esté atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos. Guarda mis palabras en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan. Y la palabra de Dios es medicina a todo tu cuerpo. Dile ahí con tus labios. Padre, este es un buen momento, Señor, para que yo haga un compromiso y pueda administrar la palabra de Dios a mi vida. Si yo administro la palabra de Dios como a las medicinas, tú la puedes llevar a tu salud, a tus finanzas, a tus relaciones personales, a cada circunstancia de tu vida.
Dile, Señor, yo me quiero comprometer hoy a tomar la palabra de Dios como mi medicina. ¿Y cómo se toman las medicinas en lo natural? Por lo regular 3 veces al día, después de cada comida. Así es que de una manera muy sencilla, apártese, tome tiempo, busque un lugar a solas, abra su Biblia, incline su rostro y ore. Repite conmigo, Dios, tú dices que estas palabras son medicina para mí y para todo mi cuerpo. En el nombre de Jesús. Toma un tiempo. Mira, quizás hoy tú te debas de poner a cuentas, porque quizás eres una persona que no tiene la disciplina de leer la palabra de Dios. Y no te quiero condenar ni te quiero juzgar, pero sí quiero que entiendas que como iglesia es importante que lo hagas. Ya te he explicado todo esto. Así es que levanta tus manos por un momento y dile, Señor, yo realmente me arrepiento y te quiero confesar que quizás no leo tu palabra como debiera hacerlo, porque me da sueño, porque se me hace aburrida, porque no la entiendo, porque no quiero, porque soy insensato. Pero el día de hoy, si así lo deseas, dile, hoy Señor hago un compromiso. Hoy voy a tomar en serio tu palabra. Si en verdad lo vas a hacer, haces el compromiso. Hoy, Señor, quiero hacer un pacto contigo. Quiero cambiar esta parte. Hoy lo he entendido, Señor. Ayúdame, Espíritu Santo, a ser un hijo atento a tus palabras. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén.